Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días a todos. Ya día miércoles 26 de septiembre del año 2018. Buenos días a todos los que se vayan a ir conectando, bienvenidos un día más para compartir la palabra de Dios, para escuchar el evangelio de este día, un evangelio maravilloso como todos. La palabra de Dios nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y vamos a esperar a que se conecte. Hay un problema aquí en la grabación. Hay que esperar un poquito. Nos anda fallando luego, creo que ya quedó listo. Muy bien, pues vamos a dejar que esta mañana el Señor nos siga llenando de un evangelio hermoso, como todos los días, como les decía ahorita. Un evangelio que nos da vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos instruye, como hoy lo vamos a ver en el libro de los Proverbios. Ese libro con una sabiduría inmensa, con unas indicaciones para nuestra propia vida, el cómo vivir, nos lo va a decir el libro de los Proverbios. Es un libro donde se ha reunido toda la sabiduría de aquellos, ¿verdad? De aquellos sabios israelitas, cómo se ha quedado plasmado en el libro de los Proverbios, en el libro de Eclesiástico, ¿verdad? Sirácides, en el libro de la sabiduría. Ahí es donde tenemos las instrucciones de cómo vivir. Les mando un saludo por ahí a la señora Rosita, señora Rosa, buenos días, a mi comadita Fabi, a mi primo Saúl, a mi querida Erika, también por ahí que ya están conectados. Muy buenos días. Entonces, vamos a ver desde el día de ayer comenzamos con el libro de los Proverbios y hoy el Señor también nos va a dar unas claves, hermanos, hermanas, todos los que se vayan a conectar y todos los que vayan a escuchar este mensaje, que la verdad nos va a llenar de una paz inmensa. Con una sola palabra del Proverbios, hoy en esta mañana vamos a quedar todos satisfechos. El Señor con esta palabra que nos va a dar, nos va a quitar del estrés, de la preocupación, del deseo, de anhelar cosas que no necesitamos. En verdad, mis hermanos. Hoy vamos a escuchar en el libro de los Proverbios. Y vamos a escuchar en el Evangelio un paso más a todo aquel que es llamado por el Señor. A dar un paso más, a dar el siguiente nivel, a veces yo sí le llamo, ¿verdad? Que es ir a predicar. El Señor ya los llamó, son pecadores, el Señor ya nos perdonó, el Señor ya nos restauró, el Señor ya nos dio todo su amor, toda su paz, el Señor ya nos dejó ver milagros grandes en la vida de los demás y también en nuestra propia vida. El Señor ya nos preparó y viene el siguiente paso, que es anunciar el reino de Dios. Por eso todas las mañanas yo ya no me esperaba más, ya no quería esperar más. ¿Para qué? Para comenzar a predicar. A veces pensamos que eso le toca a los padrecitos. A veces creemos que eso le toca a los del catecismo. A veces creemos que eso le toca a los de la iglesia. ¿Y qué crees? Tú y yo somos iglesia y debemos de predicar al Señor. Debemos de predicar las maravillas de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso es lo que tenemos que decir. Entonces vamos a escuchar hoy tanto el libro de los Proverbios como el Evangelio, mensajes maravillosos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Y vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor, cubriéndonos con su sangre preciosa y bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima para que todas las palabras que broten en esta mañana sean por inspiración del Espíritu de Dios y de la intercesión de Mamá María. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor y vamos a empezar con el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades.
Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. ¡Qué belleza de evangelio, mis hermanos! ¡Qué belleza! Ay, es que el Señor, su obra es maravillosa, hermanos. Por eso no podemos callarnos, por eso no podemos dejar de hablar del Señor, por eso no podemos dejar de enamorarnos de Dios, hermanos. ¿Cómo es su obra, verdad? Siendo esos apóstoles tan miserables pecadores, de lo peorcito agarró el Señor, como contigo y conmigo. Ya les dije desde el principio, el Señor nos llama, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia, el Señor nos unge, el Señor nos purifica, el Señor nos deja ver sus obras, nos deja ver sus milagros, nos deja ver su obra. El Señor nos deja que veamos todo lo que Él hace. Y recuerden hace dos, tres evangelios, cómo el Señor les enseñaba el reino, les enseñaba su palabra, los preparaba. ¿Para qué? Para que se cumpliera este siguiente paso, que es anunciar el reino de Dios, hablar de Dios, predicar al Señor, a un Dios que está vivo, a un Dios que ama, a un Dios que no condena, a un Dios que te espera a ti y a mí todos los días, ahí en el sacramento de la reconciliación, para reconciliarnos con el Señor. Y después viene este siguiente paso, ¿verdad? Que es ungirlos, es darles poder, mis hermanos. Para predicar el nombre de Dios hay que tener el poder para hacerlo. Hay que tener esa gallardía de hacerlo. Hay que hacerlo sin miedo, sin vergüenza, sin pena. Ese es el poder que les dio el Señor. Recuerden que cuando los discípulos, los apóstoles estaban en esa casa con miedo, encerrados, el Señor se presenta a ellos, sopla su espíritu y recibieron una fuerza de lo alto que salieron a predicar. Y dice el evangelio que Pedro, en su primer prédica, ungido con la fuerza del Espíritu, convirtió como a 5,000 hermanos en una sola prédica. Ese es el poder que el Señor da a través de su Espíritu. Por eso en esta mañana, ¿qué le dijimos a nuestro Señor y a nuestra Madre? Que seamos ungidos con el poder del Espíritu, para que esta palabra, esta prédica, esta reflexión penetre ahí en los corazones. Les dio poder, les dio también autoridad para expulsar a toda clase de demonios. Por eso todas las personas que están poseídas, posesas por espíritus malignos, por espíritus del mal, no está terminado nada. Dios tiene el poder, no el curandero, no el hechicero, no las cartas, no el tarot, no las cosas malas, obscuras. Dios es el único que tiene poder, que se los dio a los apóstoles, en este caso a los sacerdotes, a los obispos, a la cabeza de la iglesia, que es el Santo Padre, ¿verdad? El Papa Francisco. Aquí en Querétaro, México, tenemos a nuestro obispo Faustino Armendáriz. Y de ahí cientos de sacerdotes que están al servicio tuyo y mío, mis hermanos. Ellos tienen el poder, hermanos, para liberar. Hemos estado en algunas sesiones trabajando con algún sacerdote, con el padre Juan Manuel,
que me dio la oportunidad de vivir estas experiencias y se ve cómo el enemigo hasta rechaza a los sacerdotes porque ellos tienen el poder, mis hermanos. Esto no es de juego, no es de ciencia ficción, esto es una realidad. Jovencitos que han jugado Ouija, que han abierto puertas del maligno, se posesiona el maligno, mis hermanos. Y ya no son ellos los que actúan, sino que es el poder del demonio el que actúa en ellos. Ese niño violento, ese niño rejego, ese niño que adora la música de rock, satánica, todo eso, mis hermanos. Solamente Dios tiene el poder. Por eso si alguien tiene a un hijo malo, enfermo, que siempre se enferme, que esté de mala siempre, vaya con un sacerdote y dígale, impóngale las manos a mi hijo, ore por mi hijo, mire, no puede salir de esto, de aquello. ¿Por qué? Porque hoy escuchamos que Dios, Jesús, ¿verdad?, les dio el poder a ellos para expulsar toda clase de demonios, todas, mis hermanos. Les he platicado cuando el Señor me liberó del tabaquismo, del cigarro. Fumaba 2 cajetillas al día, mis hermanos. Y en un retiro, cuando conocí a mi Señor, vino Pedro Guzmán de Guatemala, un gran predicador con poder, hermanos. Porque no nada más a los sacerdotes, a la jerarquía de la iglesia, todo bautizado que ha recibido el Espíritu de Dios, tiene poder, mis hermanos. Tiene poder para que en el nombre de Jesús se muevan hasta las montañas, ¿verdad? Dice la Escritura. Y yo fui después y le dije al padre, al predicador Pedro Guzmán, hermano, yo sentí mi liberación por medio de un vómito aquí en este retiro de servidores. Era mi 2º añito en el camino de Dios. Y me dijo, ¿cómo no, mi hermano? Y yo le dije, tengo ganas de que usted ore por mí. Sí, cómo no, y habló a todo su equipo y todos me impusieron las manos y comenzaron a orar por mí. Padre del cielo, este hijo tuyo hoy sintió tu poder, Señor, que no vuelva ese vicio que lo estaba matando y destruyendo. Padre del cielo, una oración maravillosa, hermanos, para la gloria de Dios. Más de 17, 18 años sin agarrar un solo cigarrillo, hermanos. Ese es el poder de Dios que dejó aquí a los que confían en Él, mis hermanos, a los que se entregan a Él, a los que creen en el Señor. Y no nada más les dio poder, no nada más les dio autoridad, también les dio el poder para curar todas las enfermedades, como dice la Escritura, como dice, y para curar enfermedades. Ahí está, mis hermanos. Ayer, el día lunes de la asamblea de oración, mi hermanita Anita Salinas daba su testimonio del cáncer que tuvo en su pierna y luego queda embarazada y luego la dan de alta y luego sin darse cuenta, bueno, o los médicos negligentemente le cortaron parte de su matriz y así nada más la dieron de alta y ella se sentía mal con dolores terribles, pues hermanos, se estaba pudriendo por dentro. Inclusive tenía ya una semana o 2, me parece, grave, muy grave. Y clamábamos al Señor por ella, por su salud. La llevaron internada y cuando llegaron al hospital comenzó de la herida de la cesárea, comenzó a emanar pus de tan mal que estaba. Y dijo el doctor, yo no sé cómo esta mujer no se les ha muerto. Viene gravísima, porque la pus se mete a la sangre, se va al cerebro, se va al corazón y muerte segura, mis hermanos. Pero miren cómo el poder de la oración y el poder de Dios, ¿verdad? La tuvieron que volver a operar y ella está bien para la gloria de Dios y daba su testimonio y decía, confiemos en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para curar enfermedades a través de los sacerdotes. Mi hermana, un caso similar al de ella, ¿verdad? También la dieron de alta, ¿cómo se puede decir? La desgarraron completamente, hermanos. Y así nada más la suturaron y la enviaron a casa y estaba muriendo. Fui con el padre Alfonso y le dije, padre Alfonso, venga a orar por mi hermana, está muy grave. Fue, la ungió, oró y cuando se iba el padre, no se me olvida, cuando se iba el padre me dijo, va a estar bien, no te preocupes. Y mi hermana pálida, flaca, transparente, mal. Su bebé nomás se lo pegaban para que comiera. Pues ¿qué comía? No tenía nada en su organismo. Pero con el poder que Dios le dio a los sacerdotes, mi hermana, para la gloria de Dios, ahí anda.
bien recuperadita. Mi hermano Lalo en el 2003, su accidente en la moto que lo atropelló un camión, cayó de pura cabeza. Toda esta parte del cráneo se la tuvieron que quitar, hermanos, porque su cerebro se salía de su cabeza de tan inflamado que estaba. No respondía su cuerpo de la parte izquierda. Fui con el padre Abel, también de la Comunidad Santa Cruz. Padre Abel, mi hermano está muy grave, por favor. Y yo lloraba y todo. Él fue conmigo. Todavía camino al hospital. Le hablé a mi hermano el mayor, a Gabriel. No esté por ahí conectado, creo que no está por ahí. Le dije, hermanito, carnalito, ¿cómo está Lalo? Y me dijo, la parte derecha está muerta, hermano. Ya dijeron que quién sabe cómo reaccione, si nos conozca, si se mueva, si pueda caminar, si pueda hablar. No sabemos qué va a traer. Y yo recuerdo que le dije al Padre, al Señor, primero antes en la misa, le dije, Señor, si tú dejas vivo y sano y sin secuelas a Lalo, yo no dejaré de predicarte. Fue el Padre Abel, comenzó a orar por él, lo comenzó a ungir. Y mi hermano comenzó a mover su mano derecha, su mano izquierda, su pie derecho, su pie izquierdo, su cabeza, todo lo que él no podía mover. En ese momento de la santa unción, hermanos, mi hermano volvió. Y yo sabía que él había quedado sano. Yo lo sabía y lo sentía, mis hermanos. Y el Padre Abel, fíjense lo que él me dijo, otra frasecita. Me dijo, pues nosotros solamente somos los burritos que transportamos el agua. El agua de la vida es el Señor Jesús. Nosotros solamente somos los burritos. Ahí están, mis hermanos. ¡Qué maravilla! Mi hermano está sano para la gloria de Dios. Fue en el 2013. Mi hermano tiene 5 años que vivió esa experiencia. Hermanos, ahí está mi hermano. No podemos dudar del poder de Dios más, hermanos. No podemos dudar de que Dios no existe. No podemos dudar de que Dios solamente es algo que pues se habla por hablar. No, mis hermanos. El Señor está vivo y el Señor nos llama a ti y a mí todos los días para estar en su presencia, para alimentarnos de su palabra, para alimentarnos de la Sagrada Eucaristía. Hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en los sacerdotes ahora que están pasando momentos terribles dentro de la iglesia. Hermanos, oremos por ellos. Pidamos por ellos porque también son humanos, porque también son débiles, porque también caen. Recuerden, uno de los 12, Judas, lo vendió al maestro, lo traicionó. Pedro lo negó. Hermanos, nadie es perfecto, solamente Dios. Y la iglesia está compuesta de puros pecadores, no se les olvide. Y si hay muchos sacerdotes que han fallado a su ministerio, a su vocación, a su llamado, oremos por ellos, mis hermanos. Porque ¿quién no ha caído? Que tome la primera piedra, dijo el Señor, y tíresela a aquel que esté libre de pecado. ¿Quién no ha pecado, hermanos? ¿Y quién soy yo y quién eres tú para juzgarlos y para condenarlos? ¿Quién eres tú para postear en tu Facebook que se mueran, malditos, desgraciados, son unos infelices, que se pudran en el infierno? No somos nadie, hermanos. Porque si también sacaran nuestro listado de nuestros pecados, yo creo que tú mismo y yo mismo agarramos la piedra y nos comenzamos a dar tú y yo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos pecadores. Solamente 2 nunca pecaron, y fue nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hermanos. Inmaculada, la llena de gracia, la bendita de todas las mujeres. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Dice más adelante, y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni dinero, nada. Así váyanse. Fue una de las 3 reglas de San Francisco de Asís. Ayer yo platicaba algo de San Francisco de Asís, ese hombre que tuvo su encuentro con el Señor, escuchó la voz de Dios y le hizo caso a Dios. Se había enlistado en la caballería para ir a pelear, ¿verdad? Porque había problemas. Dice, tenía unos 20 años cuando la ciudad de Perugia entró en guerra contra la de Asís. Así que se enlistó como caballero. Asís perdió la batalla y Francisco y otros soldados ricos fueron retenidos para pedir rescate por ellos. Estuvo prisionero 1 año y cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo, pero tras curarse siguió soñando con la gloria por la vía militar. Es cuando Dios comienza a hablarle y dice, quiero que restaures mi iglesia. Quiero que te regreses, quiero que ya no pelees, sino que me sigas a mí.
tuvo su encuentro. Dice, acudió al llamado para participar en la Cuarta Cruzada. Se presentó con una armadura decorada con oro y una magnífica capa para volver a pelear. Pero Francisco no llegó más lejos que el viaje de un día de Asís, porque tuvo un sueño, hermanos, sobrenatural, en el cual Dios desaprobó su conducta y le indicó que regresara a casa. Entonces regaló su manto y su costosa armadura a un caballero pobre y retornó. A través de ese sueño le habló Dios y reprobó lo que estaba haciendo, y es cuando lo llama, y es cuando él tiene ese deseo de orar, de entregarse, de suplicarse. Y fíjense de lo que hablaba ahorita de las 3 reglas de San Francisco. Dice, muchos otros jóvenes decidieron unirse a Francisco, viviendo la misma radicalidad que este. Entonces, para hacer una sencilla regla, abrió el evangelio al azar. Hermanos, qué bonito. Abrió el evangelio al azar para que Dios le hablara, y tomó las 3 primeras lecturas que abrió al azar. A veces decimos, oye, yo quiero hablar con Dios. Ábrela al azar con fe, mi hermano. Toma tu santa palabra, tu escritura, y ábrela al azar. Confía en el Señor, mi hermano, cuando tengas esa necesidad de Dios. Tú ábrela al azar. Yo siempre lo he dicho, abrir al azar no es nada más decir, a ver qué sale. No, es hablar con Dios. Y San Francisco nos dio una gran prueba de que cuando uno quiere hablar con Dios, abre tu escritura al azar y Dios te va a hablar, mi hermano. Dice, lo abrió en 3 lugares al azar. El primer texto fue el llamado al joven rico para vender sus bienes y darlo a los pobres. Fue lo primero que hizo San Francisco de Asís. Vendía todo y se lo daba a los pobres, todo lo que tenía. Dice en su libro que estaba leyendo la otra vez, aquí está el hermano de Asís, del padre Ignacio Larrañaga, dice que él llegaba siempre a su casa semidesnudo, hermanos, porque todo el que se le acercaba y le pedía algo en el nombre de Dios, una limosna en el nombre de Dios, y le daba dinero. Y más adelante caminaba, una limosna en el nombre de Dios Altísimo, y ya como no traía dinero, pues le daba sus sandalias. Y más adelante, ¿verdad? En el nombre de Dios Todopoderoso, dame algo. Y le daba su suéter. Y más adelante, en la siguiente cuadra, su playera. Y siempre llegaba a su casa semidesnudo. Porque esta fue una de sus primeras reglas. Darlo todo a los pobres, hermanos. Qué belleza, ¿verdad? Después, en la segunda, que abrió al azar, la orden de Jesús a los apóstoles de no llevar nada en su viaje evangelizador, que es el evangelio de hoy. Hermanos, miren qué alegría me está dando ahorita. San Francisco de Asís abrió las mismas escrituras que tú y yo escuchamos todos los días. ¡Qué belleza, hermanos! ¡Qué belleza! San Francisco de Asís tomó las mismas escrituras de hace más de 2000 años que cambió la vida de San Francisco de Asís. Hermano, no la puede cambiar contigo. Por supuesto que sí. Solo créele al Señor, mi hermano, y verás grandes maravillas y bendiciones de Dios. Y esta fue la segunda, la que hoy escuchamos. No lleve nada, ni dinero, ni sandalias, ni 2 túnicas, no lleve nada. Esta fue la segunda regla de San Francisco. Y la tercera, cuando lo abrió al azar, la exigencia de tomar la cruz de cada día. Esta es nuestra regla, determinó San Francisco de Asís. ¡Qué belleza, hermanos! Ahí está, otro ejemplo de San Francisco de Asís, fiestero, pachanguero, soñador, siendo un caballero, peleador en la guerra. Y el Señor dijo, no te quiero para eso. Te quiero para que me sigas, para que me sirvas, para que me des a conocer a los demás. Eso es lo que hacemos nosotros, mis hermanos. Muchos servidores que están aquí conectados, eso es lo que hacemos. Anunciar a un Dios que está vivo y que tiene poder. ¿Para qué? Para expulsar demonios, para sanar tu enfermedad, para sanar tu depresión,
para sanar tu soledad, para sanar tu cáncer, para sanar tu vicio, mi hermano, para sanar tu debilidad, mi hermano. Nada es para siempre en el nombre de Dios. Nada es para siempre en el nombre de Cristo Jesús, mi hermano. Y ahí están los sacerdotes esperándonos para derramar el amor de Dios. ¡Qué belleza, hermanos! ¡Qué belleza! Y por último, ¿qué les dijo? Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Sacúdanse hasta el polvo de esa gente que no quiere saber nada de Dios. No se lleven nada, mis hermanos. Nada de su negatividad, nada de esa vida tan atea, encerrarse. Yo no creo en Dios, esas son puras mentiras, esas son puras cosas del mal, eso es pura para los fanáticos, eso es para la gente que no tiene nada que hacer. No, mis hermanos, sacúdanse hasta el polvo en señal de acusación, que no nos llevemos nada de eso, mis hermanos, porque todo aquel que entristezca el Espíritu de Dios, ese sí no tiene perdón. Puedes blasfemar a Dios, puedes insultar lo que quieras en tu momento de debilidad, pero entristecer al Espíritu Santo, hermano, negar a Dios, es el pecado más grande que puede existir, hermanos. Y ese no tiene perdón de Dios. Por eso dice, sacúdanse hasta el polvo. No se lleve nada de ellos. Déjenlos. Así como es el Señor de misericordioso, yo sé que también les llegará el tiempo a ellos de buscar al Rey de Reyes, al dador de vida, a nuestro Señor. Y por último dice, ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Él es el único que nos puede curar. Hermanos, qué bendición y qué maravilla. Y proclamo de corridito el libro de los Proverbios, nada más para que escuchen que como el Señor nos pide que nunca cambiemos ni una sola letra, ni una sola palabra de Dios, mis hermanos. Que siempre lo proclamemos como Él nos lo ha dado. Y que no busquemos las riquezas, hermanos, porque muchos han caído en esa trampa mortal, mis hermanos. Si a mí se me regalaran 6 horas, hermanos, créanme que 6 horas no paramos de decir todo lo que quisiéramos compartir. Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo del 5 al 9. Toda palabra de Dios es verdadera. Para empezar, el libro de los Proverbios, la sabiduría de aquellos sabios de Israel, de Salomón, palabras de Salomón, del hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra. Toda palabra de Dios es verdadera. Está confirmando lo que dijimos. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. ¿Quién contra ti si tienes al Señor? Nadie, mis hermanos. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. ¿No qué? No alterar jamás la palabra, como es, como nos lo dice, como nos lo pide, como nos da para poder proclamar como esos apóstoles. Ellos no pensaban lo que iban a decir. Eso ya venía de Dios, mis hermanos. Nunca alteremos la palabra de Dios y nunca la pongamos para nuestro beneficio. El robo es el robo, hermanos. El adulterio es el adulterio. La fornicación es la fornicación. El aborto es homicidio y no te engañes. La droga, el alcohol, todo eso es malo, hermanos. No nos engañemos. El pecado es el pecado. Punto. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Porque lo dice su santa palabra. Los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Claro, pero ¿por qué? También somos hijos de Dios y también queremos el amor. Porque lo dice la palabra de Dios. Nada más por eso, hermano. Que los homosexuales, que los borrachos, que los adúlteros, que los difamadores, que los... No van a entrar. Punto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, hermano. Porque aquí está la ley de vida. Punto, mis hermanos. No podemos.
usarla nunca para nuestro beneficio. Decía por ahí una persona, ¿verdad?, que no voy a decir su nombre, mira cuánto yo había buscado esta parte donde dice que no podemos tener relaciones cuando tenemos la regla las mujeres. Yo había escuchado, pero pensé que eso era del mundo. Mira. Y volteando a su esposo le decía, mira. Hermanos, tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar, pero por desconocimiento de la Escritura, decía San Jerónimo, es el mismo desconocimiento de Cristo Jesús. Y tantas cosas que ahora están de moda, los tatuajes ya ponen ahí en el Face, y no sé ustedes, pero ya tengo ganas otra vez de rayar mi cuerpo. Hermanos, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Siempre viene la pregunta, ¿por qué? Porque lo dice el Señor en el libro de Levítico capítulo 19, hermanos. No se puede. No podemos, hermanos. Tantas cosas que el Señor nos quisiera decir en esta mañana, pero tenemos ya que irnos a llevar a los niños a la escuela. Dice el libro de Proverbios, 2 cosas te pido, Señor, antes de morir, no me las niegues. 2 cosas. Líbrame de la falsedad y la mentira. 2 cosas te pido y que tenemos que pedirle tú y yo en esta mañana. Líbranos, Señor, antes de morir de estas 2 cosas. No nos las niegues, por favor. Que no seamos falsos y que no digamos mentiras. No me des pobreza ni riqueza. Escuchen, por favor. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué belleza! No me des pobreza, Señor, pero tampoco me des riqueza. Dame tan solo lo que necesito para vivir. Hermanos, ¿cuánto estrés nos está quitando el Señor con esta palabra? ¿Cuánta paz nos está dando el Señor si aplicamos nada más esto en nuestra vida? No saben qué paz nos diera nuestro Señor. Nos está dando el Señor. No me des riqueza, Señor, ni tampoco pobreza. Dame solamente lo que necesito para vivir. Hermanos, qué bendición tan grande. Ahí está San Francisco de Asís, no se murió. No se murió. No tenía dinero, renunció a su riqueza de su padre, porque él vendía telas y era un exitoso comerciante en telas finas. Él no tenía necesidad. Renunció a todo por Cristo, por el amor de Dios, y nunca se quedó sin comer, hermano. Dios le proveía. Hermanos, eso es algo hermosísimo. Yo que en serio quisiera quedarme más tiempo. Eso es algo hermoso que tenemos que entender. Muchos hombres se han perdido en el afán por el dinero, dice San Pablo también, creo que es en el libro de los Efesios. O quieren más, y ambicionan, y codician, y envidian al vecino porque él sí tiene. Hermano, si tú tienes a Cristo, eres rico, hombre. Si tú tienes a Jesús, eres multimillonario. Porque el Señor te da la paz, te da la alegría, te da lo que necesitas para vivir. Acércate a Dios, mi hermano, mi hermana, acércate al Señor. El Señor es rico en abundancia en todos los sentidos. Dice su Escritura, a Dios nada es imposible. Al pobre lo puede hacer rico en un instante. Pero miren, les puedo asegurar que de los 9 que están conectados, a todos se les vino el dinero. Hermanos, es lo primero que siembra el maligno. Riqueza espiritual, hermano, es lo más importante, no la riqueza monetaria. Eso es añadidura. Tú haz bien tu trabajo, tú haz bien lo que tienes que hacer, esfuérzate, no es fácil, a veces nos da la pereza y yo soy el primero que levanto la mano. Que ay, no quiero salir a trabajar hoy, ay, mejor nos quedamos, ay, no sé. No, mis hermanos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y lo que nos dio el Señor, ¿vale? Pues no, yo creo que sí hay mucho que agregar, muchísimo, pero miren, vamos a quedarnos con esto que el Señor nos regaló en esta mañana.
pedirle al Señor que nos deje confiar en los sacerdotes, que nos deje confiar en los obispos, en el Santo Papa Francisco, que tenemos que orar mucho por él, ¿verdad? A ellos les dio el poder, mis hermanos, les dio la autoridad. Confiemos en el Señor, que Él es el único que nos puede liberar del demonio, que Él es el único que nos puede curar de nuestras enfermedades y que, como Proverbios, ¿verdad? Decirle, Señor, nada más dame lo que necesito para vivir. Y que la palabra de Dios nos siga lavando y nos siga purificando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. ¡Ánimo!